Amigos, nuevamente con todos ustedes para llevarle la mayor información de lo que ha sido los temas que están en el tapete. Y interesante conocer porque nos acercamos ya rumbo a lo que va a ser este 1 de mayo, así que los trabajadores, sin duda alguna es importante refrescar, debatir, analizar lo que ha sido el tema de la nueva ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello nos acompaña en el estudio Osvaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Gracias, diputado, por estar acá con nosotros, compartir un tema tan interesante como lo ha sido la nueva ley orgánica del trabajo, que sin duda alguna viene a beneficiar, a reivindicar a este pueblo venezolano. Bienvenido. No, gracias, Humberto, y un saludo a ti y a todos los que nos ven y escuchan a esta hora. Como tú lo señalas, una de las leyes más debatidas, eso fue 2 años de trabajo, una parte en la Asamblea Nacional, otra a través de la Comisión Presidencial, que tenía la responsabilidad de presentarle al presidente ese proyecto de ley, ya que los trabajadores y las trabajadoras en noviembre del año 2011 les solicitaron al propio presidente que, como el máximo trabajador de Venezuela, como líder del proceso revolucionario, él asumiera a través de la ley habilitante la conclusión, desarrollo y promulgación de esa ley tan importante, que ha tenido un impacto no solamente a nivel nacional, sino los pueblos latinoamericanos y los pueblos europeos le ha servido de guía incluso para el proceso de lucha, combate que tienen los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Así es, bueno, y quisiéramos conocer entonces, porque sabemos que hace un año, sin duda alguna, el pueblo venezolano se va a marchar a las calles, con alegría, con celebración, con conciencia. Recordamos que fue una movilización impetuosa, increíble, para acompañar en lo que fue esta presentación de esta nueva ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, donde trabajaron sindicalistas, donde trabajaron compañeros de las empresas, de la fábrica, empresas de protección social. Todos aquellos contribuyeron a constituir, a descubrir lo que son las mayores posibilidades para el pueblo venezolano, y el presidente Chávez le dio el ejecútese. Hablábamos afuera de cámara un poco de lo que fue esta experiencia el año pasado, y quisiéramos conocer entonces un poco, para que usted nos ampliara la esencia de lo que ha sido la discusión, por qué se llegó a esta ley y hacia dónde vamos, porque sin duda alguna que los venezolanos tienen mucha expectativa para este próximo 1 de mayo. Sí, fíjate, es una ley que comenzó como un mandato constitucional para hacer reformas puntuales a lo que era la actual ley, que tenía que ver con la reducción de la jornada, tenía que ver con el tiempo que deben durar los procesos judiciales, y en tercer lugar devolver la retroactividad. Era muy puntual. En medio de eso fue aprobado en la Asamblea Nacional en primera discusión, surge el combate, las luchas, 2001, 2002, el golpe de Estado, el paro petrolero, el sabotaje, los trabajadores comienzan ese nivel de organización, y a partir de ahí se señala la necesidad no de una reforma puntual, sino una reforma más integral que avanzara de verdad en las conquistas que tenían los trabajadores. Posteriormente, bajo la orientación del propio presidente, bueno, se señala que vamos a la transformación de la sociedad, vamos a una sociedad socialista, y la base fundamental son los niveles productivos. Entonces ya no era simple y llanamente una reforma, como por más integral que fuera, sino una nueva ley, una ley que diferenciara lo que tenía la anterior ley, que era el trabajo como una mercancía que simple y llanamente yo te pago, es el salario, y era una relación desde este punto de vista comercial. Un Ministerio del Trabajo que servía de árbitro en la pelea patrón-trabajador, pero era aparte, el Estado no se metía. A una ley que se cambia, y la esencia fundamental es el trabajo productivo, el trabajo como esencia fundamental del desarrollo del país, el trabajo, esa labor que desarrollamos los venezolanos y las venezolanas, no para enriquecer a unos pocos, sino para el desarrollo y satisfacer nuestras propias necesidades. Esa fue la base fundamental. Entonces hubo como 5 líneas. Uno, rescatar todos los beneficios que habían sido eliminados en un momento determinado. Ahí es donde se parte esa lucha histórica que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras, que tenía que ver con la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, ese acuerdo CTBF de Cámara del Gobierno, la tripartista, muy recordado por los trabajadores. Entonces era devolver la retroactividad, que significaba que el cálculo de las prestaciones sociales con base al último año multiplicado por el número de años que tú hubiese trabajado. Entonces eso fue una de las conquistas, pero también elementos fundamentales como días que se habían quitado, los días de carnaval. Entonces ese fue el primer, o uno de los lineamientos que había. Segundo, devolver
o incorporar la participación de los trabajadores y las trabajadoras, hacer realidad ese mandato constitucional que cambia simple y llanamente esa relación obrero-patronal al trabajador incorporado al trabajo, incorporado a las labores, en la fiscalización, al contrario, ahorita que están hablando de Pavic, han cumplido una labor espectacular porque son los que empacan, almacenan, sellan los precios, han tenido un papel bien importante en esta lucha contra la especulación. Entonces era el papel protagónico de los trabajadores y las trabajadoras. Después la nueva forma de trabajo. La anterior ley era para la ley, para el trabajador, el obrero, vamos a llamarlo así. Ahora tenemos trabajadores por cuenta propia, ahora tenemos trabajadores de empresas socialistas, empresas de toda la sociedad, de empresas comunales. Entonces, ¿cómo regular todos esos elementos? Entonces, era la nueva relación de trabajo. Esas fueron la esencia fundamental. Y, por supuesto, avanzar en el nivel organizativo, ya no solamente la organización de los sindicatos, sino también los consejos de trabajadores y las trabajadoras para tener influencia, insisto, en el control, en la producción, cómo hacer que los trabajadores tengan control, sobre todo en esas empresas que han sido recuperadas. Entonces es un cambio no solamente desde el punto de vista de las reivindicaciones, que ya de por sí es importante, sino se cambia todo el marco fundamental del papel del trabajo de los trabajadores y de la propia institución. Así es, diputado Vera, quisiéramos conocer entonces, porque hay una pregunta que sin duda alguna puede tener el televidente que nos sintoniza a esta hora de la tarde, y es que una vez promulgada esta nueva ley, existe un periodo de adecuación de acuerdo a 3 renglones que usted nos comentaba fuera de cámara. Quisiéramos entonces aclarar a los venezolanos un poco cómo se va a manejar esto. El Ministerio del Trabajo, una vez que le dio el ejecútese a esto, junto con la Asamblea Nacional, hay un tiempo determinado, un tiempo de gracia para que toda aquella empresa que no ha entrado en el carril, que no se ha adecuado a ley, pueda hacerlo. Entonces, ¿cómo se maneja esto y cuáles son las clasificaciones? Sí, fíjate, en primer lugar es bueno señalarlo para que todo esté claro, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras está vigente, salvo 3 renglones que la propia ley lo señalaba en sus disposiciones transitorias. Uno tiene que ver con la jornada laboral, jornada que se está reduciendo a 40 horas de trabajo semanal, y pues la reducción fue semanal y que obliga a tener 2 días consecutivos, y es bueno señalarlo, 2 días consecutivos para el mejor aprovechamiento con la familia a la semana. Como eso podía traer como consecuencia la incorporación de nuevos trabajadores para cubrir sobre todo en las empresas de turno, o yo tenía que cuadrar con cada uno de los trabajadores, sobre todo esos que trabajan de manera continua. A ti te toca lunes y martes, al otro le toca martes y miércoles, uno le toca sábado y domingo, porque no es necesariamente sábado y domingo. Pero entonces se planteó que para que cada una de las empresas contratara a quien tenía que contratar, acordar a los niveles productivos, tenía un año que vence ahora el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo entra en vigencia eso que es un mandato constitucional, que es la reducción de la jornada laboral. En segundo lugar, nosotros se había planteado la necesidad de un registro de las organizaciones sindicales, cuando hablamos de eso, tanto patronales como de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí no se tiene un registro de cuáles eran los sindicatos, en muchos casos no hacen elecciones. Esas circunstancias. Se planteó que hay 2 años para que los estatutos de los sindicatos, federaciones, cámaras, las cámaras de comercio, adecuaran sus estatutos a la ley orgánica del trabajo. Como uno sabe que eso amerita reuniones de accionistas en el caso de los empresarios, asambleas de trabajadores y trabajadoras en el caso de los sindicatos y las federaciones, se dio un proceso de 2 años, que es más o menos el periodo donde se eligen las nuevas autoridades de cada uno de los movimientos sindicales, de tal manera que adecuaran sus estatutos y el proceso de representatividad, ya no la representatividad dada en la Constitución vieja, sino fundamentalmente como voceros y voceras de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ese es el otro renglón que tiene 2 años de vigencia, y es un registro que se tiene en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, se adecúa el Ministerio desde el punto de vista tecnológico para poder atender esas circunstancias. Claro. Y tercero, un viejo vicio que teníamos, una forma de fraude laboral, que es la tercerización, que era la subcontratación de empresas para incorporar trabajadores a la producción propia de una empresa, pero sin uno pagarle los beneficios.
No negamos la subcontratación de empresas para trabajos muy eventuales, para trabajos de servicio, para trabajos especiales, pero lo que es una aberración y es un fraude era la incorporación de empresas para subcontratar trabajadores, meterlo en la misma producción, pero con condiciones completamente diferentes, incluso a lo de planta. Ahí hay 3 años para, primero, detectar cuáles son aquellas empresas que tienen esas circunstancias. Segundo, hacer los análisis desde el punto de vista contable, económico, para irlo incorporando. Y aquí es bueno señalarlo, no es que sea necesario que transcurran los 3 años para irlo incorporando. Progresivamente. Tenemos ya ejemplos, Sidor, Arcasa, la parte eléctrica en el sector público, donde se ha detectado esa situación y paulatinamente se ha venido incorporando. Pero también tenemos ejemplos en sectores privados, General Motors, ¿no? Una empresa transnacional se logra detectar, incluso de mutuo acuerdo, los sindicatos, los sectores empresariales incorporaron trabajadores que estaban tercerizados. Ahora, el límite para ellos es 3 años, que era lo que se había planteado. Sobre todo a nivel del Estado, que había una situación en las empresas recuperadas, caso Sidor, que fue nacionalizado, y el Sidor de casi 20.000 trabajadores, 10.000 era de planta, y la inmensa mayoría, más de 25.000 son los trabajadores, eran tercerizados. Entonces, claro, es un impacto si ingresan todos al mismo tiempo. Entonces, hay un plan de incorporación, o la electricidad de Caracas, claro, que ahora pasaron a Corpoley, tenían una circunstancia y una situación muy especial. Así es, amigas y amigos, recordemos entonces que estamos conversando con Osvaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, quien nos acompaña en un tema interesante como lo ha sido la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, el derecho laboral venezolano. Y quisiéramos conocer, diputado, acerca de lo que debe ser entonces este ambiente que se debe gestar dentro de las empresas socialistas, dentro de una empresa donde reina la paz, la igualdad de condición, el entendimiento, la cordura, porque sabemos que en una Cuarta República la gran mayoría de las empresas funcionaban en el sistema que usted ya hacía mención, de explotación. Pero ¿cuál debería ser entonces actualmente, año 2013, un gobierno en pleno de casi 14 años, salvaguardando a los venezolanos, el ambiente para los trabajadores? Sí, fíjate, nosotros tenemos, vamos a llamarlo así, como 4 tipos de trabajo que se está desarrollando, aquellos que tienen una relación de dependencia. Uno, el funcionario, el trabajador público, que además de la Ley Orgánica de Trabajo se rige por la ley del Estatuto de la Función Pública, que, bueno, el planteamiento fundamental es un servidor público, alguien que presta sus servicios para el bienestar de toda la colectividad, acabar eso de los trámites tan lentos. Entonces ha venido mejorando eso, ser un funcionario en vez de ser un empleado público como era la característica, un funcionario al servicio de los que vengan a prestar, a buscar el servicio en una dependencia. Segundo, tenemos la empresa privada tradicional, donde la defensa es que se contemple todos los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, porque estamos en este proceso de transición como tal, siempre y cuando cumplan los requisitos fundamentales. Pero aquí se han avanzado en 2 áreas fundamentales. Uno, las empresas que han sido recuperadas, esas empresas, muchas de esas que cerraron, o muchas de ellas que habían bajado los niveles productivos, estilo Lácteo Los Andes, estilo Fama de América, Aceite Diana, donde los trabajadores prácticamente tienen la directriz de lo que es los niveles de producción. Hemos visto cómo pudimos, incluso con algunas inversiones que se hizo, aumentar los niveles productivos. Caso CanTV, que antes los niveles de ganancias fundamentales eran para la transnacional que administraba CanTV, hoy vemos como gran parte de los créditos adicionales para los estados, para las misiones que tenemos, las misiones de amor mayor, vienen de las ganancias dadas, por ejemplo, una empresa como CanTV, forma parte del espíritu de unidad, de trabajo, de mística que se tiene fundamentalmente para brindar mayor beneficio a toda la sociedad. Y después tenemos un trabajo, un experimento que estamos desarrollando, que son esas empresas comunales, empresas que sirven su nivel de ganancia para una comunidad. Por ejemplo, la distribución de gas en algunas áreas en colaboración con Petróleo de Venezuela, donde prácticamente es la propia comunidad la que rige su destino. Todo ello con garantía de estabilidad, de beneficio, de avance, de seguridad social, que previamente había sido negada en la Cuarta República, de tal manera que es una combinación del esfuerzo productivo que deben tener los trabajadores y las trabajadoras y la garantía
de avanzar en una sociedad que les garantiza a los trabajadores, a quienes producen, mayor suma de felicidad, mayor garantía de la seguridad social y estabilidad para tú poder incluso hacer niveles de planificación en tu vida. Te puedes meter un compromiso de vivienda, antes te metí con facilidad, podías perder el negocio, vamos a llamarlo así, porque podías perder el empleo, como ocurrió en Estados Unidos. Hoy hay mayor nivel de garantía. Entonces, hay mayor